equidad, diversidad y empoderamiento. Esto es Contra Patriarcado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia que nos sigue en Contraportada, en especial en Contrapatriarcado. El día de hoy, como siempre, tenemos un capítulo muy especial, esta vez trayendo voces de mujeres que participan en el escenario artístico y en especial desde el rap. Son mujeres que han construido un camino pedagógico y de resistencia frente a las violencias estructurales que atravesamos como mujeres. La primera de ellas que quisiera presentarles es a Jala. Ella en este momento se encuentra desde España. Bienvenida, Jala Lanesia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludando Colombia, Bogotá, en especial desde el País Vasco. Gracias. Y les presento a Maquífera. Hola, bienvenida. Hola, hola a todas, a todos, a todes. Gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes primero por aceptar esta invitación. La idea es que podamos conversar de manera muy amena y desde esta conversación tener aprendizajes, lecciones y sobre todo como tener algunas referentes de mujeres de colombianas que nos sirvan para seguir profundizando esta sección que se llama Contrapatriarcado. Entonces, desde allí, la primera pregunta que yo les quisiera hacer es que me cuenten qué experiencias personales y familiares las llevaron a reconocerse como feministas, como algo un poco más íntimo y partir también desde lo personal para empezar esta conversación. Si quieres, Maquífera, inicia. Bueno, hola, yo soy Maquífera, soy Sara Daniela, pedagoga de profesión, activista y también soy activista digital y creadora de contenido. Creo que pueden existir muchas situaciones que me hacen nombrarme feminista, que hacen que hoy yo me nombre como feminista, muchos sucesos, muchas historias, crecí en una familia de mujeres, mujeres creando mujeres, mujeres sosteniendo la vida, sosteniendo el mundo entero. Y, y eso ha sido una fortaleza muy grande que me ha guiado en todo lo que soy en la vida. Eh, ¿Cómo llegué al feminismo? Yo siempre digo, al feminismo llegamos por la práctica o por la academia. Eh, a mí me tocó llegar por la práctica, no habría querido, pero esa es la historia que me tocó llegar después de una violencia sexual, conocí el feminismo y conocí el feminismo reflejado en cara de mujeres que me dieron espacio para sentirme bien, que crearon espacios para estar seguras, que conjuntamente los creamos, que nos fortalecimos, que nos escuchamos y conocerlas fue sobrevivir, conocerlas fue vivir, conocerlas fue volver a nacer y ese grupo de mujeres, que entre ellas está mi hermana Sahala, ese grupo de mujeres que sostuvo la vida y que sostuvo los dolores y demás es el que me entró al feminismo como tal. Luego ya lo empezamos a fortalecer y a hacer de otras maneras, pero creo que conocer a las mujeres, sabernos como sostén, sabernos como red de apoyo, escucharnos unas a otras, poder ver en la otra una amiga, una compañera, una aliada, es lo que me tiene acá. Me nombro como feminista desde ese lugar, desde el lugar de escuchar a la compañera y de reconocernos mirándonos a los ojos unas a otras. Muchas gracias, Maquífera. Qué bella toda tu experiencia y muchas gracias por compartirla en este espacio. La verdad es que te lo agradezco muchísimo. Alhala, Bueno, yo creo que de las cosas que me han llevado por el camino del feminismo han sido las mujeres que me rodean, indiscutiblemente Maquífera, para quienes saben que es mi hermana, y tengo otra hermana mayor, tengo una madre, súper sabias las dos, y una familia de un batallón de mujeres, mujeres que resuelven, mujeres luchadoras, y yo creo que ha sido principalmente, además, mujeres que siempre han estado militando por la vida, militando desde muchas orillas de la izquierda, y yo creo que desde muy pequeña
estar en un espacio así, en un espacio de mujeres, pero además de mujeres que militan por la vida y defienden la vida, le da a uno la apertura de acercar al feminismo. Y por otro lado, la vida misma me llevó al feminismo, porque, claro, de pequeña también me acercaba a los espacios de activismo, hasta convertirme en activista. Eh, y allí identificaba ciertos comportamientos sistemáticos, no como hechos aislados, que me sacaban de muchos espacios y principalmente era ser mujer. De hecho, recuerdo en muchos espacios de izquierda, tanto del movimiento estudiantil, en la universidad pública, como en otros espacios más barriales o con organizaciones de base, que me hacían comentarios, por ejemplo, que yo era muy buena y lástima por ser mujer. Y aquí tenía quizás unos 15 años en mi militancia juvenil, que ha pasado 84 años. Entonces, claro, cuando empieza a sonar todo esto y yo veía a las mujeres de mi familia, mis referentes son mujeres, mi abuela, una mujer muy sabia, comprometida, luchadora, mi madre, mis hermanas, y me hacían estos comentarios. Indiscutiblemente para mí, digamos, era acercarme al feminismo. Y de ahí en adelante todo lo que sucedió, porque claro, como yo llegué al feminismo de práctica, sentí la necesidad de aprenderlo, de leerlo y de entenderlo, de especializarme en el género para comprender muchas cosas. Era una necesidad casi de sobrevivir, porque pues las violencias nos atraviesan todo el tiempo. Y pues así como me vuelvo también rapera feminista, con un contenido netamente feminista, de reivindicar nuestras luchas. Y también es cierto que en esta pregunta quisiera decir, y es como que hoy que soy una mujer migrada, racializada, me cuestiono también muchísimo el feminismo, sobre todo desde qué lugar del feminismo, y dice una sabia mujer que sigo, escucho y leo, y es que sí, para ubicarnos en el feminismo tenemos que, esa mujer es Micaela, que si para ubicarnos en el feminismo tenemos que ponerle apellido, es porque es netamente racista. Y claro, una mujer migrada, racializada en el otro lado del mundo que la vio nacer, ya se plantea estos feminismos blancos y cosas que yo decía antes que hoy ya no creo. No es que si avanza una, avanzamos todas, o hermana, yo te creo, demás, porque no es cierto. Cuando, en el caso de acá, las mujeres migras, cuando es una mujer migra, pues no te creen. Y si avanza una blanca, las mujeres migras estamos detrás limpiando su basura. Entonces como que me replanteo hoy mucho también esto, no niego la importancia del feminismo en las luchas, sin embargo le doy mucho más poder al antipatriarcado, a acabar, a derrumbar con el sistema patriarcal que se sostiene del sistema colonial, que es netamente capitalista, machista, misógeno y racista. Bueno, muchas gracias a Jala también, a las dos. Yo creo que a partir de su experiencia y de lo que ustedes nos cuentan y más que de la experiencia, las reflexiones profundas que han traído con ese caminar de la vida, uno, somos feministas, pero desde la práctica, es decir, como no un día nos levantamos siendo, sino la trayectoria misma, la vida misma hace que una se deba enunciar desde ciertos lugares y esta vez desde el feminismo. Dos, cómo en esos lugares se reconocen el camino que han avanzado otras mujeres y yo creo que ustedes los dejan muy, muy claro y es que uno llega es por otras luchas también, por otras enunciaciones, por otras denuncias que se han hecho y ahí digamos que empieza a develarse qué es ser mujer en todo este contexto. Que lamentablemente es marcado por violencias, por exclusiones, por invisibilizaciones, por minimizaciones, no todas iguales, porque ya también Ajala lo decía, en este momento como migrante está mencionando una situación particular, pero también como de la decepción
no sé si la palabra correcta sea decepción, pero un poco como frustración en el feminismo mismo también, porque se empieza a agotar esa categoría o ese lugar, porque además creo yo que se ha instrumentalizado mucho, se empieza como a vaciar de sentido. Y bueno, creo que ahí esa actitud crítica que nos lleva a esos lugares también nos lleva a cuestionar esos lugares y me parece que eso hace que el movimiento pues crezca en el sentido de no quedar, digamos, no dar todo por entero y no entender que esto es una lucha acabada, sino que seguimos y seguimos denunciando algunas situaciones sistemáticas que suceden en el sistema patriarcal. Entonces, pues me parece que las dos intervenciones nos llevan un poco a eso también. Entonces, muchas gracias. Y desde ahí me gustaría como pasar a la segunda pregunta y es cómo desde esa propuesta artística que ustedes dos realizan como cantautoras individuales, letras, estética, género musical, han visibilizado estas formas de violencia hacia las mujeres que viven y cuál es la apuesta pedagógica y de paz que está detrás de estas piezas musicales. Ahí le doy la voz a Jala. Vale, yo en particular, mi música o mi rap, en principio tiene un contenido feminista muy explícito y con el tiempo eso se ha ido transformando, no porque para mí el feminismo se haya agotado o que la categoría se haya agotado ni por frustración, sino porque yo creo que de verdad que hay cosas en la vida precisamente que te lleva también a cuestionar otros lugares y yo creo que también no solo la migración, esta interpretación, yo milito en el antirracismo desde Colombia y yo creo que muchos de los espacios feministas pues les faltaba muchísimo debate antirracista. Entonces yo creo que no es que esté agotado, sino que simplemente hay necesidad de hablar de lo que no queremos hablar, hay que hablar de nuestros privilegios y hay que hablar y escuchar y aprender a callarnos también cuando tenemos que callarnos. En ese sentido, mi música tiene un contenido netamente muy explícito, feminista. Yo quería contar esta historia y es que yo por lo menos desde los 14 años milito y más o menos desde esa edad hago música. En ese momento, hace mucho tiempo, yo escribí mi primera letra y cuando intentaba cantar, no sé, tiempo después, quizás 18, 19 años, cuando intentaba cantarla en espacios muy masculinos y no porque el hip hop o el rap sea espacios masculinos, es que el mundo es masculinizado precisamente por el sistema patriarcal, porque luego suelen decir, y es que el rap o el hip hop, no, si te vas a ver el vallenato es igual, si te vas a ver la salsa es igual, etcétera, porque se ha invisibilizado nuestro papel. Pero claro, cuando yo iba a cantar la canción, pues no me dejaban, primero porque era la mujer y segundo porque tenía un contenido muy explícito y es la canción Zorras Indomables. Con los años, yo terminé participando en la primera escuela de rap feminista de Líricas del Caos y allí a la segunda sesión de la escuela en el que se sacamos pues el primer compilado feminista, de rap feminista en Colombia, que me parece importante mencionar a las hermanas en este papel, y es en la segunda sesión yo les muestro mi letra, la rapeo, y ellas dicen, tienes que grabar esto y esta canción tiene que ir en este compilado. Entonces yo ahí menciono esta historia y es porque juega un papel fundamental juntarse con mujeres, juntarse con raperas y juntarse con raperas que le apuestan también al feminismo y fue allí donde mi carrera como Jala la Necia pues empezó a subir y de ahí en adelante, pues muchas colaboraciones, tanto como Maquífera, como otra hermana La Sea, y con más compis de Líricas del Caos que yo creo que tienen un papel fundamental en este salto que dio mi música. Yo siempre me pregunto muchas cosas con mi ser artista y activista.
porque, porque siempre te quieren medir todo. Entonces, yo tengo una cancioncita que digo, soñé cantar desde pequeña, pero nunca me atreví. Ya no me dejo medir, su opinión no cuenta aquí. Entonces digo, soñé cantar desde pequeña y no lo hice. ¿Por qué? Porque estaban calificando si podía cantar o no, si podía ser rapera o no, a ver si me veo como rapera, si tengo la cara, si tengo la pinta, si cuando hablo me veo rapera y entonces si no lo hago, me bajan y ya no tienes la pinta, ya no tienes la cara y te falta barrio, pero nadie te pregunta qué barrio tienes, simplemente por si de pronto te miran la cara. Entonces, mi ser artista va con fuerza, va con decisión, con nombre Maquífera, desde, eso fue el 2019, no me quiero equivocar, que participamos en un corto documental con Ajala, un corto que se llama Sin miedo más allá de la denuncia. Entonces participamos en este documental y como cierre del documental escribimos una canción. Y ya había escrito canciones, me gustaba rimar todo, entonces tenía ya, cada que nos pedían un escrito en algún espacio, uno lo terminaba haciendo canción de alguna manera. Pero en este momento es la primera vez que lo hago con la intención de cantarlo públicamente, de sacarlo fuera de mí, de que alguien más lo escuchara, porque ni siquiera con la confianza que le tengo a mi hermana y que le cuento todo, ni siquiera ella leía cuántas cosas escribía yo. Entonces cerramos el corto con una canción muy importante, la primera canción que grabo, la primera canción con la que me presento en los micrófonos, con la que me subo a una tarima a ser Maquífera, y luego de eso, pues ya no pude parar. Luego de eso, ya todo lo que me atravesaba, todo lo que sentía, todo lo que siento, todo lo que me atraviesa, termina volviéndose canción. No lo puedo explicar muy bien, no sabría cómo explicar cómo hace esto, pero si voy por la calle y está sucediendo algo, si vivo alguna situación en la calle, en la casa, en donde sea, en el trabajo, termina volviéndose una canción. Además, estoy en este momento también creando contenido. Yo soy pedagoga de corazón, de profesión, de nacimiento, no mentiras, de todo, y hago música y sentía que entonces necesitaba otro espacio, porque tengo mucho que decir y porque tengo mucho que quiero compartir y porque siento que todas las cosas deben llegar a todas las personas y hacer todo lo posible. Entonces veo en el contenido una herramienta muy grande para expandir todo lo que sabes y todo lo que puedes compartir. Y empecé a crear contenido con un enfoque en la educación sexual integral, con un enfoque feminista, evidentemente, y con un enfoque en la educación sexual integral. Y desde ahí también empezar a escribir y a seguir escribiendo. No es tan fácil y también es algo que a mí me gusta visibilizar, no es tan fácil hacer música, y sí tiene un costo, no solo el costo del trabajo que es escribir una canción, escribir un tema, sino el costo que es sacarlo, producirlo, encontrar un estudio que ojalá sea de una mujer, de una compañera, que podamos estar una a otra apoyándonos, pero no es tan breve tampoco, entonces termina siendo un trabajo bien exigente de nosotras unirnos. También he participado en las escuelas de líricas del caos y realmente veo en eso una oportunidad gigante, poder encontrarnos y escribir sobre los temas que nos atraviesan, poder hablar con la otra y decir, ok, a mí me atraviesa este tema de esta manera y a mí me atraviesa de otro porque es que estamos atravesadas por mil categorías y no son las mismas que me atraviesan a mí, las que están atravesando a Jala en este momento, las que nos han atravesado históricamente. Entonces, poder hablar con la otra y más que hablar desde nuestra posición, pararnos desde un mundo, en serio, como lo dice Jala también, un mundo antipatriarcal, un mundo antirracista. Las cosas no te tienen que suceder a ti para que tú tomes una posición ante las violencias que habitan el mundo. Tienes que tomar una posición, es una decisión política de habitar el mundo que tú decidas cómo lo encaras, cómo te paras frente al mundo, desde qué lugares. Entonces es antirracista, anticapacitista, antipatriarcal, en fin, podemos nombrar acá muchas categorías desde las cuales nos paramos, pero desde el sentimiento de querer.
compartir y expandir lo que atraviesa nuestros corazones, nace Maquífera y nace el rap en mí. Bueno, yo de verdad que honro todo ese camino que ustedes me cuentan. Además, siento yo que en lo que ustedes nos expresan no es algo sencillo, no solamente también por lo que decías de la producción, el capital que implica poder llevar una pieza musical a cabo, sino esas barreras también masculinizadas que, como ya lo decía Jala, nos inundan en todos los escenarios, incluso en este, pero también rescato de todo lo que mencionan, es encontrarse con otras, reconocerse con otras, y creo que desde allí se alimenta mucho esa profundización de las letras que ustedes han construido, pero también me parece interesante lo que dice Maquífera en cuanto a la extensión del ser mismo, ¿no? Siento yo que a pesar de todas esas limitaciones, dificultades, en ese Maquífera y Ajala la Necia hay como una mujer, unas mujeres que denuncian, y desde allí como que surge una fuerza poderosa que hace que puedan expresar, y me parece chévere lo que dices, como expresar y todo el tiempo como que ya llegaban las letras a tu cabeza, entonces me parece interesante, dale Ajala. Sí, es que quería decir también, y es que la música, yo creo que hablo por las dos y si no me dices que no, porque igual lo hemos conversado, y es que claro, como la música te ya no está hacia adentro sino hacia afuera y de una u otra manera te expone, nos ha permitido darnos cuenta algo que venimos hablando hace mucho tiempo sobre la importancia de hablar entre nosotras, es porque nos hemos dado, nuestras canciones, detrás de cada canción, de cada tema, hay una historia. Y podemos como extendernos en algún momento, encontrar qué hay detrás de cada canción, desde la digna rabia, desde el amor, desde la resistencia, hay una historia. Y claro, cuando nos escuchan o cuando van a un concierto y nos dicen, a mí me pasó, y no es una, ni dos, ni tres, sino, o nos escriben por las redes, me pasa mucho, oye, escuché tu canción y sentí esto, a mí me pasó esto, que generalmente trato de responderles a las que me escriben por redes sociales. Nos damos cuenta que no es mi historia, no es la historia de Agala la Necia, no es la historia de Maquífera, sino somos las mujeres que nos estamos enfrentando a esto y las mujeres en su diversidad, porque no existe la mujer, sino lo que nos está pasando a muchas, que de pronto la vida nos hemos compartido universidad o que estamos en el mismo lugar de maternar, por ejemplo, que yo soy madre, entonces muchas compas que están maternando, como en esas cosas que nos identificamos, porque también hay muchas otras cosas que nos diferencian y hay otras muchas violencias que no me atraviesan precisamente porque no son mi experiencia de vida y que tenemos que escuchar a esas otras compas. Pero yo creo que lo que sobre todo pasa es que dejamos de individualizar nuestras historias para ponerlo en lo común, en lo colectivo, y entonces ya no es personal, aunque lo personal sea colectivo, político además. Perfecto, muchas gracias, Ajala. Ahí en ese orden de ideas y hacia donde has direccionado la conversación, que me parece interesante, ¿nos podrían contar acerca de esa participación que han tenido en escenarios de construcción de paz y los proyectos que han desarrollado de manera conjunta con esta experiencia musical que cada una de ustedes ya tiene? No sé si, Ajala, quieres continuar con la idea o Maki. Es que siento que nos podemos estar complementando un montón. Hemos estado juntas en casi todo, por no decir todo, En la vida. pero en la vida, desde que nací. Básicamente desde que ella nació no me la he podido quitar de encima. No mentiras. Es broma. No, pero sí, Maquífera tiene razón. Yo no sé si en todos los proyectos, pero sí hemos estado en muchos. Maquífera contaba hace un rato como en el primero que compartimos y fue un momento muy particular también en el acercamiento como en su proceso feminista, como lo decía ahorita, yo creo que es uno de los momentos más importantes
y allí trabajamos con mujeres también muy maravillosas, que queremos, que a pesar de la distancia queremos, respetamos y admiramos. La directora del corto documental es Nita, que es una gran directora y que le queremos mucho también, y que con ella incluso también en esa juntanza hemos podido avanzar en medio de nuestro reconocernos, con lo que nos junta, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos diferencia. Y yo creo que ese, por ejemplo, ese primer documental que estuvo en la Cinemateca Rodante, yo creo que fue un gran aporte. En adelante nosotras estuvimos también muy activas en, en el estallido social a través de nuestra música y llevando el debate de el papel de las mujeres y de las diversidades sexuales, porque los asuntos de género no solo tienen que ver con las mujeres, que eso es importante, sino reconocer también las diversidades sexuales, de identidades, etcétera. Y yo creo que eso también fue un papel importante durante el estallido social, ir con nuestra música, tensionar también esos espacios que suelen ser también masculinizados o invisibilizados, el papel de las mujeres. Hemos hecho también procesos de escuela para crear rutas de atención a las violencias de género, y yo creo que todo eso tiene que ver con la construcción de paz, porque la paz sin nosotras y la paz sin hablar sobre lo que nos pasa a nosotras y a nosotras, pues no tendría sentido. No sé qué diga Maquífera, ¿no? Todo lo contrario, no mentira. Claro, es así. Nosotras hemos trabajado en muchas cosas, más allá de la música, pues somos profes las dos, en muchos procesos pedagógicos, en muchas apuestas. eh, Hicimos un proyecto que yo estoy muy orgullosa de ese proyecto y siempre lo nombro, que se llama Infancia sin Miedo. Sacamos una cartilla, un CD, un montón de cosas hablando de las infancias sin miedo, pero también de cómo hablarnos a nosotras, a esas niñas pequeñas, de cómo crecemos, de cómo maduramos en este mundo, cómo vamos avanzando y cómo nos hablamos con cariño, sobre todo con mucho cariño, mucho respeto y mucha empatía a esas que fuimos en algún momento, porque no siempre nos las supimos todas. No nos las sabemos todas todavía, ni siquiera. Pero no siempre nos las supimos todas, entonces hablarnos con empatía, reconocer esas versiones de uno, esas eh, Saras del pasado que vivieron algunas situaciones y que ahora las veo desde otro lugar y que ahora reconozco mucha fuerza en mí, mucha fuerza en las que me rodean y hablarnos de esa manera. Por eso se llamó Infancia sin Miedo este proyecto. Pero también algo que me parece muy importante del corto es que el corto habla de más allá de la denuncia. Entonces, siempre se habla de la denuncia, de qué pasa después de que vives una violencia, la denuncia. Pero más allá de la denuncia, ¿qué más tenemos? Y yo soy muy repetitiva con el encuentro, con el estar cerca, con las redes que construimos, porque realmente creo que las mujeres sostenemos el mundo en primer lugar, sostenemos la vida, pero creo que sobrevivimos estando juntas. O sea, creo no, estoy segura que sobrevivimos estando juntas, escuchándonos, hablando. Entonces, todos estos procesos, ahora estoy de profe en la Secretaría de la Mujer y también les hablo a las mujeres y les digo, lo más importante de estos procesos no es solo lo que venimos a aprender acá, es que ustedes se conozcan y se miren una a la otra, que sepan el nombre de la compañera, que vive en el mismo barrio, que tiene situaciones parecidas, que podamos hablar y fuera del curso que podemos ver en este espacio nos encontremos, nos juntemos y creemos otras cosas. Y claro que esto es construcción de paz, es construcción de paz y construcción de una vida libre de violencias, que es básico, ¿no? Suena como básico, pero nos toca decirlo y nos toca nombrarlo. Suena como, es como cuando Garzón decía no, no se limpie con el mantel. Entonces suena como es básico, todo el mundo debería saberlo, pero acá debemos decirlo y nombrarlo y hablar de una vida libre de violencias, que es la base de la paz. Bueno, yo siento yo que todos estos procesos, proyectos que aportan a la construcción han estado muy
enraizados. Me parece bello que no es una cosa por allá abstracta, sino están de acuerdo a las coyunturas, de acuerdo al momento histórico, de acuerdo a las disputas, de acuerdo a las pugnas, de acuerdo a las luchas que continúan como este ejercicio por las violencias. Entonces, como artistas han estado muy conectadas con lo que pasa aquí en Colombia, con lo que pasa en este estado de convulsión que a veces nos encontramos día a día, pero también muy, muy lindo porque ustedes incluso han encontrado que este llamado a la denuncia no es suficiente, por ejemplo, o sea, como desde el feminismo, desde los feminismos nos preguntamos cuál es la justicia, cuál es la reparación y todas estas categorías que a veces como que nos bombardean, nos inundan, como tienen que denunciar, tienen que ir, pero Maquífera hacía ese llamado también para, bueno, encontrémonos primero, mirémonos a los ojos, reconozcamos estos dolores que incluso pueden ser colectivizados, como decía Jala, la necia, entonces como que han tenido ese camino de ir profundizando también, pero conectadas y enraizadas con nuestra tierra, entonces muy, muy significativo eso. Y en ese orden, yo les quisiera preguntar, pues estamos en el primer gobierno progresista de la historia de Colombia, ustedes, o la historia republicana, ustedes qué piensan o cómo ven los avances en garantías de los derechos para las mujeres, qué ven como positivo, qué ven que se pueda mejorar, cómo ven todo este escenario. Si quieres, Maquífera, empieza, que te veo animada. Ah, jue madre. Qué tema, qué punto más denso. Porque, porque si tuviera que tomar una decisión otra vez, volvería a votar por el gobierno que tengo en este momento. Em, esperen, a ver. Quiero hablar bien y organizar muy bien mis ideas. Yo creo que sí se están avanzando en muchas cosas. El Ministerio de Igualdad a mí me parece importante, a mí me parece fundamental. Desde el Ministerio de Igualdad se está avanzando en la política nacional de cuidados. Yo siempre he hablado del eh, el cuidado como un derecho, cuidar y ser cuidada. Por eso hablo tanto de las redes de apoyo, soy cansona con el cuidado. Entonces, en este momento, como pensándolo a nivel nacional, sí estoy pensando mucho en lo que se está haciendo desde el Ministerio de Igualdad, desde lo que sé, desde lo que conozco, lo que puedo ver como algo necesario y urgente. El reconocimiento de las trabajadoras del cuidado, de los trabajos del cuidado, de reconocer que el cuidado es un trabajo, eh, de ver esto a nivel nacional, porque ya tenemos una política distrital. O sea, ya en Bogotá tenemos un sistema de cuidados. Pero sí ay, no sé, sí me pueden quedar en deuda de muchas cosas. O sea, hemos visto las situaciones que se viven en temas de género, nada más cuando vimos el Consejo de Ministros y Ministras. Nada más cuando vemos estas situaciones en las que estamos viendo la violencia de género viviéndose en estos espacios. Entonces, siento que desde mi sentir, no voy a ser cancelada, desde mi sentir sí siento que están teniendo una deuda como gobierno nacional con las mujeres. O sea, sí falta mucho y tengo fe de que avancen rapidísimo con toda la deuda que nos puede quedar faltando y, y no sé, y vuelvo y digo, sí vuelvo a tomar la decisión, vuelvo a votar por el gobierno que tenemos en este momento, pero sí me queda debiendo cositas hasta Gracias, ahora. Maquífera. Pues no es un tema fácil, es un tema espinoso, además en el momento en el que estamos, pero siento yo que podemos también intentar develar un poco todo eso, ese entramado, porque como que aún todavía no lo podemos digerir, ¿no? No sé, Ajala, ¿tú cómo lo ves? Bueno, tuve que apagar cámara y todo, no mentiras. Yo soy una persona de muchas contradicciones.
y yo creo que en esas contradicciones está la riqueza de poder ser críticos, críticas y autocríticas, porque yo creo que también donde no hay lugar a la autocrítica, inicia el fascismo. Y el fascismo va de la mano con los otros sistemas opresores, como lo nombraba anteriormente. Se sostiene del racismo, se sostiene del machismo y demás. Entonces yo creo que hay que ser autocríticos. Y en esas contradicciones también he pasado por muchos momentos, ver a Colombia, sigo muy conectada con las noticias de Colombia, y ver a Colombia desde afuera también, hay una sensación de amargura con la que precisamente que me hagas esa pregunta estos días, porque justamente estos días he tenido una tusa política por Colombia muy fuerte, porque estuve como pendiente a como lo de las consultas populares, pero además también he estado como muy pendiente con lo de juicio de Uribe, y pues somos un país tan herido, tan inmerso en el conflicto armado, que revivir todo esto, que en este juicio está saliendo a luz, pues parte de la historia del conflicto armado, y como que lo estemos normalizando y naturalizando, pues me generó una tusa política y me tocó todas las fibras del cuerpo. Entonces me siento como muy contradecida en eso. Yo en la campaña para la presidencia estuve muy activa desde la música, y estuve muy activa también desde las redes sociales, tanto con Maquífera como con otras personas, incluyendo mi familia, porque creíamos y creemos que era la opción. Y no se trata de ser políticamente correctas, pero sí se trata de que cuando la historia y los momentos históricos nos lo pidan, intentar o procurar estar del lado correcto de la historia. Y se me cortó la voz decir esto. Y no se trata de elegir en el menos peor, es que nosotros creemos en el proyecto político. Por supuesto, nuestra viceministra Francia me representa, me mueve, se me ponen los pelos de punta cada vez que yo la escucho, en su sabiduría, en su experiencia, pero no tenía que ver con seguir a Francia, que digamos parte de la movilización de mi intención de voto y de, digamos, crear conciencia para apoyar este proyecto, ni se parte de seguir a Petro, ni somos, voy a hablar por mí, ni soy petrista, ni soy progresista, ni soy la Colombia humana, sino que creo en un proyecto político más de fondo que Colombia necesita, y que aún en ese momento yo sentía lo que siento en este momento, y es que este proyecto político va a necesitar de mucho tiempo para poder consolidarse como tal. Yo sigo creyendo en ese proyecto político y le seguiré apostando, porque creo que es como proyecto político, no como personas, ni como caudillos, ni demás, y mucho menos hombres. Pero también este gobierno me ha dejado profundas heridas, y reconozco en este proyecto el reconocimiento de los avances en términos de igualdad. En la creación del Ministerio de Igualdad es muy importante, es un avance grandísimo que hay que rodear como sociedad civil, que hay que proteger y hay que defender, porque el ministerio no nos garantiza la vida, pero en la medida en que se cree un entramado institucional que permita seguir convocando en torno a defender a las mujeres, a defender a las comunidades afro y negras, a defender a los sectores sociales LGBTI, etcétera, etcétera, vamos a tener más chance y eso es avanzar como Estado. Sin embargo, cuando en las mesas del gobierno están sentados los machos de siempre, los violentos de siempre, los que tienen deudas de alimentos con sus hijos, o que el mismo presidente también haya reconocido su abandono paterno, y que se normalicen estas prácticas, para mí sigue siendo doloroso. Esto no me distancia del proyecto político. Esto lo que me permite reconocer es que este proyecto político le falta el papel de las mujeres, y no porque no estén, sino porque vimos en la transmisión de la reunión, bueno, se me fue el nombre del gabinete, que las mujeres como Francia y como la ministra de Ambiente, que se posicionaron desde su ser feministas,
las cuestionaron por lo que dijeron. No hubo un apoyo, sino un cuestionamiento frente a ellas. Entonces no quiero decir que no estén, sino que finalmente las compañeras feministas que están ahí también les está tocando muy difícil para que este proyecto de verdad contemple cuál es el papel de las mujeres, cuál es el papel de las maricas, en dónde están cometiendo los errores y que se autocritique y se cuestione y se repiense el papel de los machos, de los padres ausentes, de los violadores, de los agresores dentro de ese proyecto político. Bueno, compañera, pues falta un montón, ¿cierto? Yo creo que desde el principio también se sabía que no iba a ser fácil, pero pues también el camino nos demuestra que 3 años, ya pues para 4 es pues súper precario, pero van apareciendo esas contradicciones que ustedes ya mencionan y que hay que visibilizarlas, denunciarlas y superarlas, ¿cierto? Porque estar dentro del proyecto no nos hace no críticas y por eso justo estamos en estos proyectos alternativos y de izquierda porque estamos mirándonos y mirando pues que Colombia en particular con esta historia tan arraigada del conflicto armado pues pueda transformarse en algún día y yo creo que también como feministas le apostamos a eso, a la construcción de paz y eso también suena a veces etéreo y se instrumentaliza, pero a la territorial, a la real, con las Sí, mujeres. precisamente con esto, y es que, por ejemplo, cuando se trata de las víctimas del conflicto armado, hemos avanzado muchísimo en el reconocimiento de lo que necesitamos para avanzar y superar el conflicto armado, como la verdad, la justicia, la repetición, la reparación y la no repetición, ¿no? Y es por qué no darle este lugar también a las demandas de las mujeres y a las demandas de las maricas, ¿no? El reconocimiento de la verdad y la verdad parte por reconocer que el gobierno está nombrando, no en cualquier cargo, sino en de los cargos más importantes en el país, a machos, agresores, violadores, deudores de alimentos de sus hijos, y esto es muy grave. Entonces yo creo que hay que avanzar también en que debemos decir la verdad, que cuando hablamos y denunciamos esto no estamos locas, ni estamos en contra del proyecto político, porque luego se nos acusa de ser fascistas nosotras, y no estamos en contra del proyecto político, no estamos en contra del presidente, no estamos, sino que también hace parte de eso, la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Sí, justo. Bueno, gracias a Jala Lanicia por ese complemento. Y bueno, este es como un poco, compañeras, el espacio de conversación. Agradecerles muchísimo este espacio. Yo estoy consciente como de sus agendas, de las múltiples cosas. Entonces, desde Contraportada y especialmente desde Contrapatriarcado, quiero agradecerles sacar este tiempito también por la conversación que yo creo que nos abre siempre puertas, ventanas, no solamente a nosotras, sino a quienes escuchan. Seguimos abonando un camino, el camino es largo y me alegra que ustedes estén aquí, que hayan aceptado la participación. No sé si ustedes quieren hacer alguna invitación para también escuchar este arte que ustedes realizan con mucho esfuerzo, también para dejar un mensaje a las personas que siguen el programa. Dale, Maki. Maquífera. Listo, muchas gracias por el espacio. Es un espacio muy importante y me siento muy honrada de estar acá hablando con ustedes el día de hoy. Sí, invitarles a que nos sigan, a que nos escuchen, a que nos conozcamos, a que hablemos. Nos gusta también leerlos mucho por redes, saber qué sienten cuando nos escuchan, cuando ven algún video que subimos. Eh, Les dejo mis redes, Maquífera, es muy sencilla. Me pueden encontrar en Instagram, es la que más manejo realmente. Y escucharnos y seguir juntándonos y seguir fortaleciendo las juntanzas que tenemos entre mujeres, entre disidencias y ya. Muchas gracias por este espacio. Igualmente, yo también les quiero agradecer a ti, Andrea, a la revista, sobre todo por crear estos espacios para hablar, para tener las conversaciones pendientes e incómodas que como sociedad, como país y como mundo necesitamos seguir teniendo.
encontrarnos en las contradicciones también me parece importante. Y sí, también invitarles que me busquen y nos busquen por redes sociales, Ajala la Necia, en Instagram encuentran también en mi perfil el link para ir a ver y escuchar las otras cosas que hago, mis múltiples facetas. Entonces, nada, también les leo, les escucho por allí y espero que ustedes también escuchen un poco de lo que nosotras hacemos porque es con mucho amor, con mucha resistencia. Gracias de nuevo a las dos y a las personas que nos siguen, nos escuchan, los invitamos a que compartan esta conversación, que multipliquemos el encontrarnos y nos veremos en un próximo episodio. Hasta luego. Gracias, adiós.